¿Qué debemos de recordar para el examen de la residencia? La definición, la epidemiología, un poco de la etiología y de las manifestaciones clínicas más el tratamiento. Son los principales subtítulos para este examen. Vamos a tomar algunos puntos en cuenta. La artritis reumatoidea es una enfermedad autoinmune, ¿no es cierto? Nuestras propias defensas nos atacan a la membrana sinovial. Es una inflamación crónica que se caracteriza por manifestaciones tanto articulares y extraarticulares. Entonces, para la residencia nos van a preguntar esto, ¿no? ¿No es cierto? Las manifestaciones extraarticulares. ¿Quién se afecta más? Sobre todo las mujeres, ¿no? Más o menos, dependiendo qué cortes, qué estudios empleen, está la relación de 3:1 entre mujer y varón. ¿Cuál es la causa? La causa es un desorden autoinmunológico, ¿no? Hay una autoinmunidad. Esto en fisiopatología lo vamos a ver exactamente. Y tiene un gran componente genético. Tiene un gran componente genético que está los HLA-DR4 y el HLA-DR1, los dos principales. Hay una predisposición genética. ¿Qué tanto? Más o menos está entre el 60 al 70% de un factor de riesgo. Si la abuelita, la mamá tuvo, entonces el factor de riesgo es de 60. Por ejemplo, para Parkinson, digamos, ¿no? Para enfermedad de Parkinson, si tuvo el papá o el hijo, puede tener, es el 2% la parte genética que involucra. Pero para para artritis reumatoidea, más o menos está entre el 60 al 70%. Para el examen tienen que recordar el HLA, DR4, DR1. También hay otras causas que lo vamos a ver. Dentro de la fisiopatología están involucradas muchos órganos diana. Por ejemplo, uno es la filagrina, que lo vamos a ver. La filagrina es una proteína intermedia que está en la matriz extracelular de la membrana sinovial. Entonces, en esta filagrina hay un proceso de citrulinización que lo vamos a ver. Se citrulina y entonces la célula presentadora de antígeno detecta esta proteína normal. Dice, esta proteína no es mía. Entonces la presentan principalmente al linfocito TCD4. Y obviamente el linfocito TCD4 desencadena toda la cadena inflamatoria. Entonces, lo primero que tienen que recordar para el examen es que hay un proceso de citrulinización, hay una normalidad en dicho proceso. Como es inflamatorio, dicha patología incluye dolor, rigidez matutina, edema, articulaciones. El paciente en la mañana dice, doctor, mis articulaciones están un poco rígidas. Pregunta para ustedes, Harrison, ¿cuánto tiempo dice que es esta rigidez? ¿Mayor a cuánto? ¿30 minutos? Una hora. Una hora. Muy bien, doctores, más de una hora. Van a encontrar otros libros que dice 30 minutos, 45 minutos, ¿no? Hay otros libros, pero como el examen se va a tomar del libro de Harrison, entonces más de una hora. El diagnóstico es clínico más laboratorial, ¿no? Ustedes están aquí, los anticuerpos, antipéptido citrulinado por el proceso de la citrulinización, los factores reumatoides y reactantes de proteínas de fase aguda. Ya lo vamos a ver. Los criterios de diagnóstico se le realizan en base del American College of Rheumatology, que es la ACR, y la Liga Europea contra el Reumatismo, que es la EULAR. Ahí vamos a ver los criterios de diagnóstico. Como es un proceso inflamatorio, el tratamiento usamos antiinflamatorios, ya sea AINES o glucocorticoides. Entonces, para alterar la inmunología, para calmar la autoinmunidad, usamos antirreumático modificadores de la enfermedad o los famosos FAMES, que son medicamentos modificadores de la enfermedad. Y ahí tenemos varios, el metrotexate, la sulfasalacina, la leflunomida,
la hidroxicloroquina. ¿Cuál de todos es la elección, el mejorcito o digamos potencialmente preguntable en los exámenes de la residencia? El metrotexate, ¿ok? El metrotexate. Actualmente, ya en Bolivia se está introduciendo la terapia biológica, que son los inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa, contra la interleucina 6, estimuladores de los linfocitos T, y esto actualmente tiene mayores efectos que se pueden beneficiar los pacientes, ¿no? Esto es de manera muy resumida. Las complicaciones, tenemos complicaciones mecánicas, ¿no? Hay deformidades en las articulaciones, osteoporosis por los glucocorticoides y otras, aumenta el riesgo cardiovascular, el riesgo de linfoma, esto preguntado en el examen de Brasil, por ejemplo, ¿qué tipo de linfoma genera la ERE o qué factor de riesgo? Manejo es multidisciplinario, el reumatólogo en la cabecera, los fisioterapeutas, los cirujanos ortopédicos, los traumatólogos y las investigaciones y la prevención, ¿cierto? Muy bien. Hasta ahí una breve introducción. En Santa Cruz, 50 años, un paciente con artritis reumatoide severa durante los últimos 15 años. Acude al servicio con datos de pielonefritis. El paciente tiene datos de infección urinaria más fiebre, ¿no? Tiene una ITU alta. El medicamento que tiene prednisona 7.5 miligramos, ok, ¿no? Sabemos que en el tratamiento habíamos comentado que tiene que estar con los antiinflamatorios, ya sea AINES y glucocorticoides. En este caso está con prednisona de 7.5 miligramos al día. Además, semanalmente se administra etanercept, ¿no? Sabemos que es un tratamiento biológico, ¿no? Es una terapia biológica el etanercept. Los signos vitales, tiene una temperatura de 39. Realmente este paciente está en sepsis, probablemente a foco urinario. Entonces este paciente probablemente tiene sepsis a foco urinario, en este caso una pielonefritis. Está taquicárdico, buena presión. Si nosotros lo dejamos así, probablemente comience a hipotensar, nos llegue en choque séptico. El examen físico revela sensibilidad en el ángulo costo vertebral derecho, esplenomegalia. No, en esta parte es por la pielonefritis, debe estar en el lado derecho la infección de esta señora de 50 años. Tiene esplenomegalia y varios nódulos reumatoideos subcutáneos. Recuerdan que la artritis tiene manifestación articular, pero también habíamos visto que tiene manifestación extraarticular. Entonces, de estas manifestaciones extraarticulares, una de las más frecuentes son los nódulos reumatoideos. Harrison, ¿qué porcentaje de nódulos reumatoideos dice que se presenta? 30-50. 30-40. 30-40. Muy 30, bien, 40. doctor. Muy bien, doctores. Muy bien, de 30-40. Eso es posible pregunta de examen. Si no pueden recordar, recuerden, la flashcard es el mejor método para que puedan recordar a largo plazo. Entonces, un paciente que llega con ITU, llega con fiebre, le tomamos signos vitales y laboratorios, ¿no? Dentro de laboratorios le pediremos un hemograma, una glucemia, creatinina, NUS, electrolitos y una ecografía renal de vías urinarias, le pedimos. Y en el laboratorio, en el hemograma, miren lo que nos muestra, unos glóbulos blancos de 2.500. Hay una leucopenia importante. Con 10% de células polimorfonucleares, una hemoglobina de 9, está anémica, plaquetas de 150.000 y está recibiendo antibióticos apropiados. Asumo que les están dando ceftriaxona en este caso, ¿no? 1 gramo IV cada 12 horas, es lo que vamos a dar al paciente. Entonces, miren, esta leucopenia sabemos que por el etanercept, el antifactor de necrosis tumoral alfa, el paciente está inmunodeprimido y además por el corticoide. No es cualquier infección urinaria, no es una infección urinaria potencialmente mortal que puede fallecer el paciente. A las 2 semanas de seguimiento continúa la neutropenia, la anemia persiste, es una anemia normocítica normocrómica, una anemia de inflamación crónica.
El recuento de absolutos de neutrófilos son 300 células y una hemoglobina de 8.8. La biopsia de médula ósea muestra falta de neutrófilos maduros con hipercelularidad y comienza con metrotexate, ¿no? Sin ninguna mejoría en cuanto a la neutropenia durante 6 semanas. No hay evidencia de infección activa, es decir, que ya se controló la ITU, aparentemente por el antibiótico. ¿Y cuál es el siguiente paso? Bonita pregunta, ¿ok? Aquí además nos dicen qué criterios para el diagnóstico de síndrome de Felty, cuál es el medicamento de primera línea para el síndrome de Felty, cuándo no corresponde el metrotexate, cuál es el siguiente medicamento, muy buena pregunta, cuál es el mecanismo de acción de rituximab, un anti-CD20, cuándo está indicado el factor estimulante de colonias de granulocitos. Buenas preguntas del caso clínico. Un poco para adelantar, ¿en qué consiste el síndrome de Felty? Esplenomegalia, Esplenomegalia, neutropenia y neutropenia. nódulos nodulares. Ujú. Eso, muy bien. Esplenomegalia, neutropenia, Y nódulos. nódulos y en un paciente con AR, ¿no es cierto? Entonces el paciente, vamos a ver si en nuestro caso clínico menciona de un paciente que tiene esplenomegalia. A ver, vamos a ver, acá, ¿no? Evidentemente el paciente cumple con esplenomegalia, tiene 10% de polimorfonucleares, neutropenia importante, y el paciente tiene nódulos reumatoideos en un paciente con artritis reumatoidea. Entonces acá, un paciente que tiene un síndrome de Felty, ¿no es cierto? Tiene un síndrome de Felty. Bonito caso de la vida real en un paciente que presenta con estas características. Entonces el paciente tiene el riesgo de sufrir un síndrome de Felty que se caracteriza principalmente por la esplenomegalia y la neutropenia. Entonces ustedes deben recordar cuál es la definición de neutropenia, porque en hematología hay una complicación que es la neutropenia febril, ¿cierto? El tratamiento de primera línea para la neutropenia con síndrome de Felty es el metrotexate, posible pregunta de examen, ¿no? Para el Felty es el metrotexate. Ahora, hay pacientes que no responden al síndrome de Felty, entonces se puede modificar con otros manejos en el manejo de primera línea para el síndrome de Felty. Y en pacientes que toman un inhibidor de TNF-alfa, debe suspenderse y evitar lo posible. Entonces, este paciente que está acudiendo por una ITU, este etanercept, se mantiene pendiente porque es un inmunosupresor importante y podemos agregar acá el metrotexate, ¿ok? El metrotexate. Entonces, en pacientes que deben recibir una prueba adecuada de 4 a 6 semanas de tratamiento de metrotexate antes de considerar que no responden. Si no responde al metrotexate, ahí se añade rituximab. Rituximab. Ahora, el factor estimulante de colonias de granulocitos, esta está indicada cuando los neutrófilos están menos de 1000 en un paciente con una infección activa. Un caso complejo, bonito en cuanto al contenido académico para poder retroalimentar, ¿ok? Entonces, acá dentro del etanercept vamos a considerar suspender el etanercept y comenzar con rituximab, ya que el paciente no está mejorando dicha neutropenia, ¿ok? Muy bien. Vámonos a, este es otro caso clínico, ¿no? Lo voy a hacer de manera rápida por cuestión de tiempo. Dice en Oruro, un caso de una paciente con AR, con artritis reumatoide, diagnosticada 34 años después, ¿no? Y 7 años después de la exposición laboral con sílice de una planta de porcelana, y la radiografía muestra opacidades circulares de 1 a 5 centímetros de diámetro distribuidos en ambos lados. Entonces, aquí tenemos la radiografía de las interfalángicas de un paciente con AR y evidentemente se muestran los nódulos, ¿no es cierto?, en un paciente. ¿De qué síndrome estamos hablando? De Kaplan. Kaplan, doctor. ¿ok? Síndrome de Síndrome Kaplan. de Kaplan, ¿ok? Sí. No recuerdo si Nódulos es con C, inhomogeneosos. ¿ok? Con C está bien. K, Con ¿no? C está. Entonces, el síndrome de Kaplan no es nada más que nódulos pulmonares en un paciente con AR, y estos nódulos pulmonares pueden ser pacientes que se fueron expuestos al sílice,
¿no? Pacientes laboralmente que están expuestos a este componente y puedan ocasionar el síndrome de Kaplan. Aquí nosotros vemos una tomografía en ventana pulmonar y evidentemente se muestra un nódulo. Miren, otro nódulo. Y en ventana mediastinal, lo mismo, ¿no? Se ven los nódulos. Se toma biopsia. Aquí nos ayudamos con el cirujano de tórax. Ingresa al nódulo y toma la biopsia. Y miren, en la biopsia de sacabocado se muestran los famosos nódulos reumatoideos. ¿Okay? Un síndrome de Kaplan. Muy bien. Entonces, ¿qué debemos recordar en cuanto a la artritis? Es una inflamación crónica de características autoinmunitarias. Aquí le pondría, en vez de desconocido, autoinmunitarias. Autoinmunitaria. Es caracterizado por una poliartritis simétrica, es decir, ambas manos están comprometidas, periférica. Puede existir destrucción ósea cuando ya es tardía la inflamación y también tiene manifestaciones extraarticulares, como por ejemplo los nódulos subcutáneos, ¿okay? Que están del 30 al 40%. También ataca el pulmón con pleuritis, enfermedad intersticial difusa. También ataca el corazón con pericarditis, ¿ok? Los vasos sanguíneos como vasculitis, los ojos, la epiescleritis y otros, ¿ok? Lo vamos a ver. Y la incidencia aumenta entre los 25 y 55 años. Perfecto. Pueden contestar en el chat qué tipo de antígeno leucocitario humano está asociado a la artritis reumatoide. 30 segundos en el chat. Excelente, doctores. Muy bien. La causa. No hay una identidad sola, ¿no ve? Como Mycobacterium tuberculosis produce la tuberculosis, ¿no? Hay factores de riesgo. Sabemos que hay una predisposición genética. Habíamos comentado oscila entre el 60 al 70%, dependiendo de qué corte lean, qué cortes. Y dentro de la genética está involucrada el HLA-DR4 y el HLA-DR1. Estos son la predisposición genética. También se ha demostrado que el fumar puede desencadenar la inflamación, la autoinmunidad. Factores hormonales. Las mujeres premenopáusicas tienen mayor riesgo de que sugiera la autoinmunidad. Entonces parece ser que las hormonas sexuales femeninas es un factor de riesgo. En la infección se ha detectado algunos virus, la obesidad y los antecedentes familiares. ¿Ok? Entonces, como ustedes bien contestaron, la respuesta es el HLA-DR1 y el HLA-DR4. Eso no se pueden olvidar. Dentro de la fisiopatología, a ver, vamos a dibujarnos y cualquiera de ustedes puede repetir, ¿ok? Vamos a imaginarnos acá una articulación, una interfalángica proximal. Ahí tenemos una articulación, luego está recubierta por cartílago, ¿no? Su membrana sinovial, y está recubierta. Y dentro de esta vamos a hacer un pedazo de biopsia, un pedacito acá. Aquí tenemos los fibroblastos, ¿ok? Los fibroblastos tienen la fórmula fusiforme, ¿no? Vamos a poner acá, fibroblasto. El fibroblasto se encarga de sintetizar el colágeno, específicamente el colágeno tipo 4 y otras, ¿no? El colágeno tipo 2, por ejemplo.
Y por fuera está acá la matriz extracelular. Aquí está el ácido hialurónico, los glucosaminoglicanos, los proteoglicanos, todo lo que es la matriz extracelular. Es como la red de un arco de fútbol, ¿verdad? Este fibroblasto puede madurar a un fibrocito, ¿no? Que es un poquito ya más abultado el fibrocito, ¿no? Fibro, ¿no? De fibroblasto que secretan fibras de colágeno. Entonces, dentro de esta matriz extracelular hay otras proteínas, ¿no? Muchas proteínas. Por ejemplo, aquí vamos a tener unas proteínas denominadas la bimentina. Otras proteínas, por ejemplo, tenemos la filagrina. Otras proteínas de la matriz extracelular, el colágeno tipo 2. ¿Ok? Muchas proteínas, glucoproteínas de la matriz extracelular, normalmente, ¿no es cierto? Entonces, en el proceso de síntesis de estas proteínas, donde está el dogma de la vida, estos recuerdan por pregrado, está la síntesis, ¿no? Primero está la traducción, ¿no? Primero está la transcripción, traducción y la síntesis, ¿no es cierto? La transcripción normalmente es del ADN al ARN, específicamente el ARN mensajero. Y la traducción, el ARN mensajero trae los aminoácidos correspondientes para unir esta cadena de aminoácidos y para formarse péptidos, oligopéptidos, péptidos y proteínas. ¿Ok? Más o menos así. Entonces, en este proceso, lo voy a poner acá de otro color, de negro, lo que pasa es que la arginina se citruliniza con un aminoácido denominado la citrulina. La citrulina, ¿ok? Entonces hay un proceso de citrulinización de estos péptidos, ¿ok? De estos péptidos hay un proceso de citrulinización. Entonces, acá viene la célula presentadora de antígeno, ¿no? Aquí está nadando la célula y vamos a dibujarnos una célula presentadora de antígeno. Y su núcleo, y esta es la célula presentadora de antígeno. Identifica a estas proteínas anormales, estas proteínas citrulinizadas. Y dice, yo célula, digo, ¿qué pasa con estas glucoproteínas anormales? ¿Por qué se han citrulinizado? ¿Por qué? Los tenemos que eliminar. Entonces, la célula presentadora de antígeno reconocen estas proteínas citrulinizadas, le presentan al linfocito TCD4. Es alucinante aquí la parte inmunológica. Entonces, el linfocito TCD4 lo que hace es sintetizar muchas interleucinas, principalmente interleucina 4, y esta interleucina 4 va a reclutar al linfocito B. Y el linfocito B va a madurar a una célula que es la célula plasmática. Y la célula plasmática es la que se encarga de sintetizar anticuerpos, ¿no? Es en forma de Y. Anticuerpos sintetiza. Entonces, estos anticuerpos van a ir a atacar a estas proteínas citrulinizadas. Vamos a tener acá en laboratorio, vamos a encontrar los anticuerpos ¿no? Antipéptidos citrulinizados o antipéptidos citrulinizados. Luego también vamos a encontrar otros anticuerpos contra la fracción C de la IgG. ¿De qué estoy hablando? Contra la fracción C de la inmunoglobulina G. Este es el famoso factor reumatoide. ¿Ok? Entonces, así más o menos la fisiopatología. Además, para terminar esta parte, la célula presentadora de antígeno dentro de esta articulación va a sintetizar otros factores, otras quimiosinas, principalmente el factor de necrosis tumoral alfa va a sintetizar la interleucina 6. Y toda esta cadena, perdón, aquí es interleucina 6, todos estos mediadores van a amplificar la inflamación.
Entonces el paciente en la mañana se despierta, dice, doctora, doctor, me duelen las articulaciones, tengo rigidez, ¿ok? Más o menos esta es la fisiopatología de manera resumida, didáctica y al punto en cuanto a la artritis reumatoidea, ¿ok? Muy bien, ¿alguien puede repetir, por favor? ¿Algún voluntario, voluntaria, ahí de La Paz, de Cocha, de Santa Cruz, Sucre, Oruro, Potosí, Tarija, Trinidad? ¿Algún colega? Bueno, los voy a esperar. Doc, podría intentarlo. Eso, muy bien, doctor. Vamos, 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 Ok, vamos. ok, prácticamente yendo a lo que viene a ser la citrulinización, es por el péptido o el aminoácido arginina con la citrulina, que eso hace que se produzca la citrulinización y las células presentadoras de antígenos como los macrófagos o las células dendríticas ya especializadas, captan, ¿no? Y la presentan a los linfocitos T, en especial los linfocitos TCD4, y eso sintetizan lo que viene a ser la interleuquina o las citoquinas interleuquina 4, y junto con los linfocitos B, que luego maduran a células plasmáticas y reconocen ese antígeno, que viene a ser la citrulinización, producen anticuerpos específicos, y uno de esos viene a ser anticuerpos contra el anti-CCP, que es el anticuerpo antipéptido, ¿cómo es? Antipéptido citrulina cíclico, y también se produce también un factor reumatoideo, que es la unión, ¿no?, de la fracción FC con la inmunoglobulina G, y también otro como factor de necrosis tumoral alfa y interleucina 6, ¿no?, que eso aumenta la inflamación. Muy bien, doctor. Aplausos, aplausos. Muy bien. Excelente, doctor. Muchas gracias por el feedback. Entonces, por alguna razón, aquí existe, los fibroblastos sintetizan el colágeno, ¿no? La bimentina, la filagrina, el colágeno tipo 2 y otros. Entonces, por alguna razón, en este proceso de síntesis, de transcripción, traducción, este aminoácido arginina se reemplaza, ¿no?, por la citrulina. Citrulina, por eso es citrulinización. Entonces existe acá péptidos citrulinizados. Entonces la célula presentadora identifica a ese enemigo, lo quiere identificar, por eso es un trastorno autoinmunitario, porque la célula presentadora de antígeno amplifica, dice, ve el linfocito TCD4, quiero tu ayuda, sintetiza la interleucina 4 y recluta al linfocito B. Y el linfocito B madura, se convierte en célula plasmática y la célula plasmática sintetiza los anticuerpos, el anti-CCP y el FR, el factor reumatoide. ¿Qué es el factor reumatoide? Es un anticuerpo, uno de estos, un anticuerpo contra la fracción constante de la inmunoglobulina G, o sea, es decir, tiene la fracción variable y tiene la fracción constante, entonces contra esto va el factor reumatoide. ¿Ok? Entonces, y además, al mismo tiempo, amplifica la inflamación sintetizando el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 6. Por eso es muchos medicamentos, como el etanercept que tenía nuestro paciente, van a ir contra esto, contra el TNF alfa. Hay muchos medicamentos igual contra la interleucina 6 y con las JAK, por ejemplo. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a poner acá, vamos a descartar y otra vez.
Muy bien. Entonces, hay una proteína, ¿no? Intercelular e intracelular, que es la bimentina, la filagrina, el colágeno tipo 2. Estas proteínas experimentan una conversión de arginina en citrulina, el proceso de citrulinización o citrulinación. Y las proteínas citrulinizadas son reconocidas como extrañas por las células presentadoras de antígeno. Y estas células presentadoras de antígeno la presentan a los linfocitos TCD4. El linfocito TCD4 sintetiza la interleucina 4 y con esto llama al linfocito B, Y el linfocito B madura células plasmáticas y sintetiza anticuerpos, en este caso los anti-CCP, ¿ok? Los anticuerpos antipéptidos citrulinados, que esto es un fenómeno de reacción de hipersensibilidad tipo 2 y tipo 3. Además, estos linfocitos TCD4 van a las articulaciones donde sintetizan otras moléculas, principalmente el TNF-alfa, la interleucina 1 y la interleucina 6, que esto predispone a mayor inflamación y proliferación de las células inflamatorias inmunológicas. Todo este proceso favorece la inflamación, a la angiogénesis, proliferación, mayor tejido de granulación proliferativa, panos, hipertrofia sinovial y todo lo que ustedes saben por anatomía patológica. Además, el linfocito, es decir, la célula plasmática, sintetiza un anticuerpo, que es el factor reumatoide. ¿Qué es el factor reumatoide? Es un anticuerpo contra la fracción C o contra la porción C de la inmunoglobulina. ¿Qué tipo? La G. Entonces, estas se producen para ayudar a eliminar los anticuerpos y los complejos inmunitarios. Es decir, la célula plasmática dice, necesito eliminar a estos citrulinas, a estos péptidos, ¿no es cierto? Por eso sintetiza. Y el exceso de factor reumatoide desencadena formación de nuevos complejos inmunes, ¿no? Nosotros hacemos un dibujo de una articulación, se sintetizan los complejos inmunes, ¿no es cierto? Factor reumatoide, y estos por la sangre van nadando. Va a los ojos, epiescleritis, va al pulmón, pleuritis, va al corazón, pericarditis, va a los vasos sanguíneos, vasculitis, ¿ok? Por estos complejos inmunes y la reacción de hipersensibilidad tipo 3. Por eso se dice que los pacientes que tienen mayor cantidad de factor reumatoide positivo tienen más probabilidades de tener manifestaciones extraarticulares. Por los complejos, ¿ok? Muy bien. Entonces, doctores, ¿qué es el factor reumatoide a modo de retroalimentación? ¿Qué es? La fracción C de la inmunoglobulina. Es la fracción cristalizante Anticuerpo, la fracción del anticuerpo. Ya, muy bien. Es un anticuerpo, ¿ok? Es un anticuerpo, muy bien. ¿Contra quién? Factor reumatoide. Fracción C. Exacto. Fracción de inmunoglobulina G. Fracción C de la inmunoglobulina G. Un anticuerpo o un inmunoglobulina o gamma globulina tiene una fracción AB y tiene una fracción constante. Entonces, el factor reumatoide va contra la fracción constante, ¿no? La fracción constante ¿de quién? De una inmunoglobulina tipo G. ¿Ok? ¿Qué es el factor reumatoide? Es un anticuerpo contra la fracción constante de la inmunoglobulina G. Otra vez, ¿pueden repetir, por favor? ¿Qué es el factor reumatoide? Una fracción constante que va en contra de la inmunoglobulina G. Al ser G no es algo crónico, ¿no? Es un anticuerpo. Es que un va anticuerpo constante de las inmunoglobulinas G. Eso, muy bien. ¿Otra vez? Anticuerpos Es un contra el anticuerpo factor que C de la va en contra. inmunoglobulina G. G. Excelente. Muy bien, doctores. No se van a olvidar. Entonces, un paciente que te llega a la consulta, que le duele las articulaciones, le vas a pedir un anti-CCP y un factor reumatoide.
Esas dos cositas le vas a pedir hasta ahora, ¿no? Después luego le pedirás una ecografía de las articulaciones, radiografía, una tomografía de tórax, que lo vea el oftalmólogo, la revisamos bien, le pedimos proteínas de reactante de fase aguda y vamos haciendo el diagnóstico. ¿Ok? Muy bien. A ver, veamos otras imágenes. A ver, veamos esta imagen en qué nos puede ayudar. Habla de, sabemos que no hay una causa exacta, ¿no? Hay factores de riesgo. Factor genético 60%, ¿no? 60 en la parte genética. ¿Qué genes? El HLA-DR1 y el HLA-DR4. Aquí eso falta complementar acá. Muy bien. Modificaciones epigenéticas, fumar, sexo femenino, dieta occidental. Hay una modificación post-traduccional, ¿no? Post-traduccional. ¿Se acuerdan del dogma de la vida? Era transcripción, traducción y síntesis. Entonces, en el post, acá, en esta parte post-traducción, existe el proceso de citrulinación. 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 Hay una pérdida de la inmunidad, de la tolerancia inmunitaria y se crea la autoinmunidad. Entonces, por este proceso se forman los autoanticuerpos. ¿Cuáles son esos autoanticuerpos? Los anti-CCP y el FR. ¿Ok? El anticuerpo antipéptido citrulinado. ¿Ok? Anticuerpo antipéptido citrulinado. Citrulinado. O vamos a ver como anti-CCP nada más, anti-CCP. Y el otro anticuerpo es el factor reumatoide. ¿Ok? A ver, veamos acá. Un paciente que está sin factores de riesgo tiene susceptibilidad. El paciente está asintomático. Asintomático. Cuando se inicia la autoinmunidad, ¿no? Niveles incrementados de citocinas, quimiosinas, y la proteína se reactiva, ¿no? Hay aumento de las proteínas de reactantes de fase aguda. Y cuando existe ya los anticuerpos, hay una artritis indiferenciada, y cuando existe la inflamación como tal, una artritis reumatoidea ya clasificable. Aquí en las articulaciones ya existe inflamación, el paciente viene con dolor, con rigidez matutina, existe infiltración de células inmunitarias, hiperplasia de las membranas sinoviales, de los sinoviocitos, ¿no? De toda la membrana que existe. A ver, esta imagen, susceptibilidad genética, habíamos dicho 60%, está acoplada a los HLA-DR1, DR4, factores medioambientales, el fumar, modificaciones epigenéticas, post-traduccional, aquí hay acetilación, metilación, fosforilación, la ubiquitinización, pero el más importante aquí es el proceso de citrulinación, ¿no? Eso es para el examen importante. Pérdida de la tolerancia, sinovitis asintomática y el paciente viene con artritis sintomática en toda la fisiopatología. Perfecto. Excelente, doctores, hasta acá. Una vez que ya sabemos qué es, qué genética, la fisiopatología, se inflaman las articulaciones. ¿Ok? Estas articulaciones hay lugares donde van a ir a afectar, pero hay una parte, hay una articulación que no necesariamente afecta. ¿Cuál será? 30 segundos para esta pregunta.
Excelente, doctores. Muy bien, están estudiando muy bien. Perfecto. Muchas gracias por participar. Entonces, cuando se desencadena este proceso de inflamación en la membrana sinovial de las articulaciones, tenemos una fase inicial. El paciente viene porque tiene rigidez matinal temprana en las manos y en los pies. ¿Cuánto es esta rigidez? Mayor a 1 hora. Puede ser poliarticular, monoarticular u oligoarticular. Luego tenemos los signos definitorios de la artritis reumatoidea, que es una tenosinovitis de los tendones de los flexores. ¿Y qué articulaciones son las más afectadas? Miren, carpo, las metacarpofalángicas y las interfalángicas proximales. Miren esta imagen del libro de Harrison. Miren la inflamación en las metacarpofalángicas. Miren acá. Están inflamadas, hinchadas. Las interfalángicas proximales. Miren, están inflamadas. Pero si ustedes notan acá las interfalángicas distales que la estoy pintando, casi la artritis reumatoidea o la artritis reumatoide no afecta. Si hay dolor, esto sería más una osteoartritis. Osteoartritis o como artrosis, ¿no? El otro nombre. Entonces acá, estos son los que afectan, ¿no? Las metacarpofalángicas, las interfalángicas proximales. No afectan tanto las interfalángicas distales. Ustedes han debido llevar en reuma los nódulos de Heberdine y los nódulos de Bouchard. Ambos son de osteoartritis. Cuando un paciente se lo ve, una artritis, se palpa, ¿no? Se toca las articulaciones y salta de dolor el paciente. Por esta inflamación en las extremidades superiores se generan deformidades articulares, preguntadas en semiología. El movimiento en teclado en piano, cuello de cisne, botonero y la deformidad en línea Z. Veamos en este caso. Esta es la deformidad en Z. Miren, en Z. ¿Qué es esta deformidad en Z? Es la subluxación de la primera metacarpo con hiperextensión de la interfalángica por esta hiperextensión. Y esta es la deformidad en línea Z. Luego también hay la inflamación de la apófisis estiloides del cúbito, acá. La inflamación. Y puede subluxarse. Y cuando uno comprime, ¿no es cierto? Comprime esta articulación, es como si estuviera tocando un piano, el teclado del piano. Por esto es por la subluxación de la parte distal del cúbito. Esto es el famoso teclado de piano. ¿Qué es el teclado del piano? El signo es la subluxación de la parte distal del cúbito. Luego tenemos otras deformaciones. Tenemos la deformación en dedo enojal. Miren acá la flexión de la interfalángica proximal. Miren acá la flexión interfalángica proximal con hiperextensión de la interfalángica distal. Hiperextensión de la interfalángica distal. Este es el famoso dedo enojal o dedo de embotonero. Embotonero. En la deformación del dedo en cuello de cisne hay una hiperextensión de la interfalángica proximal con una flexión de la interfalángica distal. Esta es la deformación en cuello de cisne. Luego tenemos una que es la flexión de la interfalángica distal. ¿Ok? Este es el famoso dedo en martillo. Entonces, cuidado en el examen, les pregunten estas malformaciones.
¿Alguien puede repetir, por favor, estas deformaciones de la AR? ¿Qué es el dedo en botonero? ¿Por qué se produce? ¿Cuál es la deformidad en cuello de cisne y el dedo en martillo? Cualquiera de ustedes, por favor. Bueno, yo, doctor, ya. La flexión, bueno, el dedo en botonero es la flexión de la interfalángica proximal con la hiperextensión de la interfalángica distal. Es también llamada dedo en ojal o deformidad de botonero, dedo en botonero en sí, ¿no? Ahora, el cuello de cisne es la hiperextensión de la interfalángica proximal con flexión de la interfalángica distal. Ahora, la lesión del tendón extensor, ¿cuál es esta? Es la flexión de la interfalángica distal con déficit de su extensión. Ese sería el tendón en extensor. O dedo en martillo. Excelente, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, miren, aquí tenemos fotos reales de este paciente. A ver, por ejemplo, veamos a este paciente. Pareciera, mira, aquí está inflamada, ¿no? Miren acá igual, aquí parece que existe el signo de teclado, si nosotros presionamos, la inflamación de la muñeca, pero aquí pareciera que existe un nódulo subcutáneo, aquí una deformación en línea de Z muy leve, y miren la desviación, ¿no? Todo muy inflamado, secuelado, y básicamente la interfalángica proximal le llega. Miren la distal, se la ve relativamente bien. Entonces acá tenemos la desviación, miren, hacia este lado, a la parte radial de la muñeca. Tenemos desviación cubital de los dedos y el famoso pulgar en Z, ¿no? Una leve Z yo le vería acá. Esto es un paciente crónica, ¿no? Es una paciente crónica que su artritis reumatoidea no está controlada o ya tiene secuelas. Por ejemplo, esta foto o esta imagen es una paciente que tiene la artritis en fase aguda. ¿Cómo te das de cuenta? Porque no hay deformación como tal, como este lado, pero miren, hay ya una inflamación importante. Miren, edema, está rubor, dolor, calor. ¿Se imaginan? Ahí sus manos deben ser intocables. Hay inflamación metacarpofalángica, interfalángica proximal. Y miren la distal, ¿no? Está un poco, no la toma tanto la AR, ¿no? La artritis reumatoidea. No la toma tanto. Este paciente es agudo. El paciente debe estar sufriendo de dolor. Yo me acuerdo de algunos casos severos de artritis, hasta les dolía las articulaciones de las mandíbulas, ¿no? Así les tocas la articulación y los comienzan a doler, no se pueden mover y normalmente suelen ser desencadenadas porque no toman sus medicamentos o por una infección. Entonces acá sí afecta las metacarpofalángicas, las proximales interfalángicas, la muñeca, la rodilla, pero la distal no afecta tanto. Y si tuviéramos el paciente te dice, doctor, pero sí me duele la intrafalángica distal, ¿en qué pensamos? ¿En qué patología? Claro que es verdad. Osteoartritis. En Exacto. osteoartritis. Psoriasis. Artritis. Y otro diagnóstico diferencial es, como dice la doctora, también puede ser una artritis psoriásica. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ya sabemos, las manifestaciones articulares. Ahora, hay otras manifestaciones extraarticulares, y ahí está lo bonito, ¿no? Para que ustedes puedan diferenciarse del montón. Un paciente que viene agudo, una AR, te va a decir, doctor, tengo fiebre de origen inflamatorio, me siento muy cansado, cansada. Pueden tener depresión y pueden bajar de peso. Si un paciente tiene fiebre y tiene AR, básicamente este paciente está en un proceso agudo. Entonces debemos de atenderle, dar el mejor tratamiento. Ahora, vamos a ver las manifestaciones extraarticulares. Extraarticulares. Ustedes ven acá los nódulos reumatoideos. ¿En cuánto están? 30 al 40 de porcentaje de los pacientes. De cada 10 pacientes que tienen artritis, 4 van a tener
nódulos reumatoideos. La característica que este es, miren, un nódulo firme, no duele. Algunas veces pueden estar adheridos al periósteo, a tendones, y principalmente aparecen en zonas donde hay roce, por ejemplo, donde el codo, ¿no? En la parte cubital, donde el codo, ahí aparecen. También en las rodillas pueden aparecer, pero en las zonas donde hay roces o traumatismos suelen aparecer estos nódulos reumatoideos. También el paciente tiene el famoso ojo seco o la queratoconjuntivitis seca, que más o menos es un 10%, que es esto, el síndrome de Sjögren secundario. ¿Secundario a quién? A la artritis reumatoidea, ¿ok? Porque pueden haber pacientes que tienen ojo seco primario y no necesariamente tener una AR, ¿ok? Otra manifestación extraarticular, los pulmones. En el pulmón puede haber pleuritis. Puede haber pleuritis. Todo lo que estoy dibujando puede inflamarse. Puede inflamarse. ¿Cómo llega el paciente? Doctor, tengo dolor torácico, dolor pleurítico o en punta de costado. Eso es pleuritis, ¿ok? Luego también hacen enfermedad intersticial difusa, el famoso EPID. Enfermedad pulmonar intersticial difusa. Existe acá como cicatriz, ¿no? En el intersticio, en la parte septal paraseptal, y el paciente tiene falta de aire. Dice, doctor, me falta el aire, etcétera, y tiene EPID secundario a artritis reumatoidea. Otros casos, como el caso que vimos, pueden haber nódulos pulmonares. ¿Okay? Pueden haber nódulos pulmonares y esto se asocia a síndrome de Kaplan, ¿ok? El famoso síndrome de Kaplan. En el examen suelen preguntarles cuál es más frecuente, derrame pleural, nódulos, EPID o pleuritis. La respuesta es Pleuritis. ¿ok? La respuesta es pleuritis. Es la manifestación más común en el pulmón. En el corazón lo mismo, pericarditis. Para que ustedes recuerden para el examen, es la membrana que les envuelve al órgano, ¿ok? ¿Qué es el síndrome de Kaplan? El síndrome de Kaplan fue descrito por primera vez en los años 53 por el doctor Anthony Kaplan en un paciente con neumoconiosis de Cardiff y en la tomografía se evidenciaba nódulos reumatoideos. Nódulos. Esto en un paciente, sobre todo en pacientes que trabajan con mineros del carbón y además el paciente tenía artritis reumatoide. Entonces aquí nosotros vemos una tomografía. TACAR significa tomografía computarizada de alta resolución. Alta resolución, TACAR, ¿no? Donde muestra los nódulos reumatoideos de tamaños variados de 1 a 5 centímetros y cumple el famoso síndrome de Kaplan. Muy bien. Manifestación cardíaca. ¿Cuál es lo más frecuente? Pericarditis. ¿Ok? La pericarditis. Un paciente que tiene pericarditis puede tener derrame pericárdico. ¿Cómo es el dolor torácico? El dolor puede estar Punta irradiado de costado. a los trapecios. Y raya trapecio. Es muy bien, doctores, irradiado a los trapecios. ¿Y qué se modifica? ¿Qué se modifica? Y una bebé o un bebé que está repasando igual los temas de la RESI, me parece genial. Y pues que se modifica con el movimiento, ¿no? Con la posición maometana. Y si le hacemos un electrocardiograma, doctores, ¿qué podemos ver en un paciente que tiene pericarditis, derrame pericárdico? No hay elevación del ST y onda P mitral. ¿Ya? Puede haber un supradesnivel en todas las derivaciones, ¿ok? Con movimiento cóncavo. A ver, vamos a dibujar. Onda P, a ver, permítame. La onda P, Q, R,
y la T. Miren la T, supradesnivel, pero cóncava. Miren, voy a exagerar. Cóncava en todas las derivaciones. ¿Ok? Y lo que además vamos a encontrar si tiene derrame pericárdico es alternancia eléctrica. Para que no se olviden, vamos a buscar ahora en el Google, a ver, un electrocardiograma, para que no se olviden dónde está finalizar mi presentación, descartar, a ver dónde estás. ¿Mi pantalla pueden ver? No, que no sé por qué se desconecta. No se ve. Ya, No, a ver, acá no se ve. entonces, un dolor torácico, digo, un dolor de pericarditis cambia con la posición. Entonces, vamos a ver acá, electrocardiograma, pericarditis, una. Y aquí lo que vamos a ver es el supradesnivel. Miren, como decía el doctor, podemos encontrar supradesnivel en todas las derivaciones. Esto es una. Esto es de imagen cardíaca. ¿Cómo es el electrocardiograma en la pericarditis, no? Es un proceso. Aquí vamos a la imagen. Miren, un infarto es un supradesnivel, pero es convexa. Es convexa. Pero miren, en la pericarditis y miocarditis puede haber supradesnivel, pero es cóncava. Cóncava. Y es en la mayoría de las derivaciones, casi en todas las caras. Esa es la gran diferencia. Y otro ejemplo en derrame pericárdico es la alternancia eléctrica. Vamos a poner acá. Derrame pericárdico. Pericárdico. Muy bien. A ver, ahí está. Vamos a ver. Primero, bajo voltaje, ¿no? Y se nota aquí evidentemente un bajo voltaje, porque los electrodos no pueden detectar. Miren esta imagen, paciente de 63 años con insuficiencia renal que acude en anasarca. Debe ser por falla cardíaca, o por renal o por hipotiroidismo. ¿Por qué será su anasarca? A ver, veamos este electrocardiograma. Lo primero que notan es bajo voltaje. Miren, muy bajo voltaje. Y pues no hay supradesnivel, ¿no? Es más un derrame pericárdico esto. Entonces, y alternancia eléctrica, a ver, vamos a ver si hay. No, la alternancia eléctrica es voltajes más altos, luego pequeños, ¿no? Como si fuera una TV polimorfa. Pero aquí no se ve nada de eso. Ahora veamos cómo lo describe este electrocardiograma. A ver, veamos. Ver explicación del electro. A ver. Parece que es del año 2018. Bueno, creo que no está. Derrame pericárdico. A ver, veamos esta. Pericarditis aguda. Este es del año 2012. Miren, el caso clínico es un varón de 16 años con dolor torácico y febrícula. Acudió a urgencias hace 10 días por sugestiva por pericarditis en tratamiento. Y está en tratamiento con ibuprofeno 600 cada 8. Esto suele ser, por ejemplo, después de una infección respiratoria. Y miren acá, miren lo bonito que es este electro. Miren el supradesnivel. Miren el supradesnivel en D2, cóncava. Miren, en D3, supradesnivel cóncava. ABF cóncava. Después donde aquí tenemos en B2 supradesnivel, pequeñita. Miren en D1, D2, supradesnivel. Esto es característico de un paciente con pericarditis aguda. Esto es seguramente secundario, una infección. Normalmente suelen ser virales estas pericarditis. A ver qué le han dado acá. Ibuprofeno, algunos muestran y con colchicina mejoran, ¿no? Las guías te dicen que colchicina además. Electrocardiograma muestra elevación del segmento ST,
D2, D3 a BF, de B3 a B4 con concavidad hacia arriba. Y este es el famoso signo silla de montar. Tras mejoría inicial de los síntomas, se reinicia 24 con clínica superponible, niega datos de falla cardíaca, pruebas complementarias, la radiografía de tórax, me hicieron un ecocardiograma y miren el derrame pericárdico. Este es el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, miren el derrame pericárdico, qué bonito. Y no hay datos de taponamiento, quiero ver si le han dado colchicina. A ver, le trajeron 400 cc. Le dijeron, ¿no? Que es idiopática versus viral. Ahí está. Le dieron de alta en tratamiento con colchicina 0,5 más dicicloverina, no sé qué es esto, esta es la dicicloverina, no sé qué es. Aspirina 500 cada 8 y corticoides más 30 miligramos. Ahí se ve más su pantoprazol. Muy bien. Eso es un paciente con pericarditis, ¿ok? Entonces un paciente en AR pueden tener pericarditis, 10%, ¿no es cierto? 10%. Muy bien. Las vasculitis. Las vasculitis pueden tener en forma de púrpuras y petequias. Miren, este paciente en las extremidades inferiores tiene púrpura. ¿Cuál es la diferencia entre púrpura y petequia, doctores? Semiológicamente hablando. Ustedes ven un paciente, les llega a tu consultorio, la urgencia, y ven sus extremidades inferiores con estos puntitos rojos. ¿Y qué es? ¿Ustedes dicen que es petequias o es púrpura? ¿Qué creen que es? ¿Cómo se diferencia? Por el diámetro de las lesiones, doctor. Ya, petequias. muy bien. Ok, ¿cómo es en los diámetros? Si no me equivoco, las petequias pueden medir hasta 1 centímetro y las púrpuras son lesiones de más de 1 centímetro. Ya. Otro comentario. Otro comentario, a ver. Desaparece con la digitopresión. Eso, muy bien. ¿Cuál? ¿Púrpura o petequia? Está muy bien lo que dice el doctor. Nosotros púrpura. presionamos estas manchas rojas. Si desaparece, es petequia. Si comprimimos y no desaparece, es púrpura. La púrpura normalmente suelen ser trastornos de vasos sanguíneos y las petequias por plaquetas. No siempre es así, pero en la mayor parte de los casos. Vuelvo a repetir, petequia al hacer presión desaparece. Y la púrpura, cuando se comprime, no desaparece. Entonces, esto es un dato clásico de un paciente con vasculitis. Y esto, pues, es menos, ¿no? Menos del 1 o 2% en un paciente que pueda tener vasculitis. Otro, la AR también afecta la médula ósea. Como es un trastorno inflamatorio, el paciente va a tener anemia por disminución de la hemoglobina, aumento de las hepcidinas, bla, 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 bla. Es una anemia normocítica, normocrómica, o puede ser hipocrómica incluso en algunos datos, ¿no es cierto? Es una anemia de trastorno inflamatorio crónico. Y el síndrome de Felty es nuestro caso clínico. El paciente tiene neutropenia, tiene esplenomegalia y puede tener nódulos reumatoideos. Pero estos dos son la clave. Neutropenia, esplenomegalia en un paciente con AR, ¿no? Menos del 1% de los pacientes tienen. Otra manifestación es la enfermedad de Still del adulto. Es una artritis idiopática juvenil de inicio sistémico. Además, puede tener una erupción maculopapular en famoso rosa salmón, una rosada. La verdad es que nunca vi un paciente con estas características. Sí, las otras, ¿no? Pericarditis, pleuritis, vasculitis, nódulos de reumatoide, ni qué decir, ¿no? Es un paciente con AR. Y pues aquí tenemos un libro, el copy-paste del libro de Harrison, en ocular, queratoconjuntivitis seca. ¿Cuánto por ciento era, doctores? 30-40. No, 30, 40.
No. Los nódulos. Nódulos. 10%, 10%. 10%. 10%. Doctor. Muy bien. Lo que no pueden fallar en el examen es los nódulos reumatoideos. ¿Ok? Nódulos reumatoideos. Eso sí, 30 al 40%. ¿Dónde está? Aquí debe de estar. A ver. Nódulos reumatoideos. Nódulos reumatoideos. Del 30 al 40. Luego, como siguiente está el Sjögren secundario, la queratoconjuntivitis seca. 10%. Esos dos tienen que aprenderse en porcentajes. Si sé que vas a fallar, flashcard, ¿ok? Flashcard, no hay otra. Luego están el 1%, ¿no? Está, por ejemplo, el Felty, está síndrome de Kaplan, las pleuritis, las pericarditis, nefropatía membranosa, ¿no? Amiloidosis secundaria. De la columna cervical, ¿no? Está la mielopatía cervical. En la parte hematológica está la anemia, síndrome de Felty. Y esto, miren, leucemia de linfocitos granulares grandes. Vasculitis, osteoporosis, ¿ok? Multifactorial. Estos pacientes al mismo tiempo pueden tener enfermedades cardiovasculares, por eso fallecen los pacientes, osteoporosis, ¿ok? Y hipoandrogenismo. Acá tenemos cómo afecta la columna cervical. Normalmente no afecta la columna torácica lumbar, posible pregunta de examen. ¿Okay? Principalmente afecta el aire. ¿Qué parte de la columna? La columna cervical. ¿Okay? Columna cervical, columna cervical. Y esto se diagnostica por radiografía en extensión y flexión en cuanto a la radiografía o la resonancia magnética. Y si hay inestabilidad, el tratamiento es con el neurocirujano o con el traumatólogo que hace la alta especialidad en columna. Entonces, para el manejo de la vía aérea, igual, ¿no? En el ATLS les van a enseñar que estos pacientes con AR no se hiperextiende la mandíbula ni el cuello. Bueno, esta es la epidemiología. Sabemos que las mujeres son más afectadas. Las consideraciones genéticas, el HLA-DR1, el HLA-DR4, los factores de riesgo, que ya lo vimos, la histopatología, ya junto con la fisiopatología, la patogenia lo vimos ampliamente, cómo es que la célula precedentadora de antígeno ataca a los péptidos citrulinados y se generan los autoanticuerpos, el anti-CCP y el factor reumatoide. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Clínica, porque el paciente tiene artritis, tiene dolor articular. Le pedimos laboratorio, factor reumatoide y los anticuerpos anti-CCP y las proteínas de reactante fase aguda, proteínas de reactantes de fase aguda como la PCR, nada más listo, PCR y la velocidad de eritrosedimentación, el BES. Le pedimos una radiografía de las articulaciones, una ecografía de las articulaciones. Y aquí tenemos los criterios de diagnóstico para AR. Miren, con esto termino y atentos. Cada una de estas variables toma 4 variables, doctores. 4, miren. Una, articulación. Segundo, laboratorio, el factor reumatoide y el anti-CCP. Los reactantes de fase aguda, tanto la PCR y la velocidad de retrosedimentación y la duración de los síntomas, el tiempo. 4 variables. De estos 4 variables, cada variable tiene un puntaje. ¿Ok? Si esta puntuación es mayor a 6 puntos, cumple las condiciones para declarar que el paciente tiene artritis reumatoidea definitiva. Nadie puede dudar. Más de 6 puntos. Ahora, vean, una articulación grande, hombro, codo, cadera, rodilla, tobillo, más o menos 0 puntajes. Cuando hay afectación de 2 a 10 articulaciones grandes, le da un puntaje. De 1 a 3 articulaciones pequeñas, ya sea metacarpofalángicas, interfalángicas, proximales, carpos, 2 puntos. De 4 a 10 articulaciones pequeñas, 3 puntos, o mayor a 10 articulaciones, 5 puntos. ¿Cómo califico? Lo tengo al paciente y comienzo a palpar los dedos, comienzo a contar. Cuando nosotros vemos un paciente con AR, tenemos una hojita, ¿no?
cuántas articulaciones están afectadas y vamos contando al paciente. Toma su tiempo, ¿no? Media hora, una hora, ver a un paciente bien. Y le pedimos el factor reumatoide, ¿no? Miren esto. Si el nivel positivo bajo para factor reumatoide o los anti-CCPs menos de 3 veces del valor umbral, ¿ok? Del límite de inferior a la normalidad, es 2 puntos. Si tenemos más de 3 veces del valor normal, 3 puntos. ¿Ok? Entonces, el factor reumatoide anti-CCP juega un rol importante. Y otra son las proteínas de reactantes de fase aguda. Si estas están elevadas, es un puntaje. Y si estas tienen mayor o igual a 6 semanas, como 1 mes y medio, otro puntaje. Entonces, un paciente, por ejemplo, que tiene 5 puntos en articulaciones y tiene factor reumatoide y anti-CCP altas, y lo más probable es que esté alta las proteínas reactante fase aguda, y es más de 2 semanas, probablemente ya tiene una AR definida. ¿Qué le pedimos? El anti-CCP. ¿Qué tienen que saber del anti-CCP? Que tiene mayor especificidad. ¿Cuánto de especificidad? 95%. Y el factor reumatoide, su especificidad varía entre el 75 al 80%. Entonces, entre la anti-CCP y el factor reumatoide, lo más importante, o sea, el más específico es el anti-CCP. ¿Ok? Muy bien. Y obviamente van a estar elevadas las proteínas C reactiva y la velocidad de sedimentación o eritrosedimentación. Entonces, las pruebas serológicas, tenemos factor reumatoide, miren la sensibilidad, 70%, el ANA 3.50, y aquí nos falta los antipéptidos citrulinados, igual está 70%. Miren la especificidad, 90% de los anti-CCPs. Ahora, cuando un paciente tiene un anti-CCP, lo más probable es que sea una historia de AR agresiva. Ahora, el factor reumatoide, cuando está elevado, no necesariamente es patognomónica de AR, porque el factor reumatoide igual puede elevarse en otras enfermedades infecciosas, como sepsis, itus y demás. Entonces, por eso es importante solicitar los 2 componentes, el anti-CCP y el factor reumatoide. El ANA nos va a ayudar para ver qué tipo de otras enfermedades autoinmunitarias tiene, como por ejemplo lupus. Si nosotros aspiramos ese líquido sinovial, vamos a encontrar entre 5.000 a 50.000 células por microlitro, pero esto no es necesario para el diagnóstico. En la radiografía, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar osteopenia periarticular, edema de tejido blando, disminución del espacio articular, puede haber erosión, destrucción de la parte ósea y pueden haber subluxaciones. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguno de ustedes, por favor, puede repetir qué vamos a encontrar en una radiografía de falanges en un paciente con AR? Pueden activar su micrófono. Ya pues, doctores, Ya, no doctor, tengan miedo. en la radiografía simple encontramos osteopenia periarticular y también erosiones subcondrales, ¿no, doctor? En sacabocados también se dijera esa imagen, doctor. Y la tercera, ¿no? Esta sería la imagen en sacabocados. Sí, súper, doctor, excelente, sí. Y en la fase avanzada, destrucción intensa y una subluxación del colapso articular o disminución del espacio articular, ¿no? Excelente, ¿no? En el espacio interarticular. Perfecto, muy bien. Y en la ecografía detecta tempranamente, datos de sinovitis. Y obviamente la resonancia nos va a detectar sinovitis, derrames articulares y otros cambios. Y la evolución clínica depende que el paciente haya o no haya ido de un reumatólogo para que pueda darle su metrotexate y demás, ¿ok? Entonces, el tratamiento de un paciente con AR es antiinflamatorios, ¿no? AINES, ¿no? Su ibuprofeno, su paracetamol para el dolor,
su corticoide, su prednisona, ¿no? Si está la paciente muy adolorida, 20 miligramos de prednisona, por ejemplo, y si ya está disminuyendo con 5 o 7 miligramos, tranquilo, ¿no es cierto? Pero el otro componente más importante, doctores, son los medicamentos modificadores de la enfermedad, los FAMES, los FAMES. Y estos van a tener efecto al mes, a los 2 meses, 3 ¿Pusiste meses. agua? En promedio en 2 meses. Ah, ya. Pensé que habías traído acá. Ya está echado de la clase. Entonces, dentro de estos medicamentos, los modificadores de la enfermedad, hay uno que es de elección. De elección. ¿Cuál es ese medicamento de elección? Metrotexate por excelencia. Excelente. La leflunomida, metrotexate, hidroxicloroquina, la cloroquina, los 4 son modificadores de la enfermedad. Pero dentro de estas, la que está indicada a comenzar es la metrotexate. El metrotexate. El metrotexate es el medicamento de primera línea en pacientes con AR activa. ¿Qué es lo malo? Que el metrotexate produce anemia. ¿Cuál es el mecanismo de acción, doctores, del metrotexate? ¿Cuál es el el mecanismo de acción? ¿En qué enzima actúa? Inhibe la hidrofolato reductasa, doctor. Y ya Eso, no se muy bien, fabrica doctor. folato. Excelente. Inhibe una enzima que participa en la síntesis del folato, ¿ok? Del ácido fólico. Por eso el metrotexate se da con Ácido Ácido fólico. folínico. exacto, con el ácido fólico. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué es lo malo del metrotexate? Que puede producir hepatitis. Por eso, antes de iniciar el metrotexate, nosotros pedimos transaminasas, pedimos un hemograma, una radiografía de tórax principalmente. ¿Por qué? Porque un paciente puede tener efecto adverso, una hepatitis y pancitopenia. Puede tener neumonitis y la anemia sobre todo. Entonces, para evitar la anemia, se administra junto con el ácido fólico. Muy bien. Otro medicamento es la hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina, por ejemplo, el metrotexate no se puede dar en embarazo porque es teratogénico. Hay una pregunta, no me acuerdo si era en el MIR de España o era en el USMLE de los Estados Unidos. Decía, una mujer embarazada, ¿no?, que tiene artritis reumatoidea, ¿qué medicamento le va a dar como modificador de la enfermedad? Embarazada más AR. Y la mayoría, pues obviamente, un contestado metrotexate, ¿no? Se han aplazado, porque el metrotexate es teratogénico, está contraindicado. Mientras que la hidroxicloroquina se puede dar en baja actividad de la enfermedad y su efecto adverso es la hiperpigmentación, la retinopatía y la erupción grave. Antes de dar hidroxicloroquina, lo tiene que ver el oftalmólogo para ver si existe algún grado de retinopatía. Eso con relación a la hidroxicloroquina. Luego tenemos la leflunomida. La leflunomida, cuando el metrotexate y la hidroxicloroquina están contraindicados, se puede saltar o se puede rotar a la leflunomida. También está contraindicado en el embarazo. Luego tenemos otro que son los inhibidores de la JAK, ¿no? La hidroxicloroquina ya lo comentamos. Aquí nos falta los FAMES dirigidos con inhibidores de la JAK. Estos pacientes, si no responden a la leflunomida, al metrotexate, a la hidroxicloroquina, se puede escalar o se puede rotar a los inhibidores de la JAK. Entonces, pregunta de examen. ¿Cuál es el fármaco de elección entre los FAMOS para la R? Metrotexate, ¿ok? Metrotexate. Y sus efectos adversos, ¿ok? Van a recordar para el examen. Entonces, un paciente que viene con AR, te consulta y dices, doctor, me duelen las articulaciones, le damos un antiinflamatorio, ¿ok? Ibuprofeno, 800 cada 8, su corticoide. ¿Qué tanto de corticoide? Prednisona de 5 a 10 miligramos.
el paciente está muy adolorido, podemos comenzar con dexametasona, ¿no? Le podemos inyectar y demás, pero esto debemos de disminuir. ¿Porque es lo que pasa en los centros de primer nivel de atención? La mayoría de los otros médicos generales, pues les dan dexametasona de por vida o la paciente se automedica y viene con Cushing. Entonces, esto se debe desescalar. Se debe desescalar hasta que el paciente esté oligosintomático y solo se trate con metrotexate o hidroxicloroquina. Ahora, eso con relación. Dentro de los antirreumáticos modificadores de la enfermedad, el más indicado es el metrotexate. Vuelvo a repetir. Luego tenemos los productos biológicos. Esto es el boom. Los que van a hacer reumatología, van a hacer primero medicina interna y luego reuma o directo reuma, que se puede en algunos departamentos de nuestro país. Esto es donde se tienen que capacitar más. Porque esto un internista no lo va a manejar. Un emergenciólogo, intensivista, peor. Aquí van mucho los reumatólogos para usar estos. Estos medicamentos no son baratos. No son baratos. Entonces, justamente para esto. Y obviamente hay pacientes privados que sí los pueden pagar. Están los famosos anti-TNF-alfas. Tenemos el Abatacept, ¿no? Estos productos biológicos, tenemos los fármacos anti-TNF-alfas, tenemos los anakinra, el Abatacept, el rituximab, el tocilizumab. Y estos son los reumas donde se capacitan para poder comenzar a dar estos medicamentos. Luego tenemos los inhibidores micromoleculares como el tofacitinib. El tofacitinib es un inhibidor de la JAK1 y JAK3. Principalmente van a inducir la activación de los linfocitos T y los linfocitos B en la inflamación. Esta se puede utilizar sola o en combinación con el metrotexate. Y eso es el boom ahorita para los reumas, para los pacientes que tienen AR. Solo que es caro, ¿no? Por ejemplo, en el seguro donde yo trabajo, y también tengo entendido otros seguros, no cubren la terapia biológica. Por ejemplo, en el seguro donde estoy tenemos rituximab y en algunos casos tenemos tocilizumab. Y estos casos podemos usar, ¿no? Y el reuma se explaya con estos medicamentos. Doctor, el precio del Perdón. tocilizumab, el precio del tocilizumab varía entre 7.000, creo, la ampolla o el botecito, ¿no? 6.000 bolivianos. Sí, así está, ¿no? 5.000, 6.000, más o menos está el tocilizumab. Es un anti-interleucina 6, por ejemplo, ¿no? El tocilizumab, su efecto colateral es que puede perforar el intestino, puede hacer perforación intestinal y demás, ¿no? Entonces ya esto es más de subespecialidad en cuanto el tratamiento de las manifestaciones extraarticulares es más, depende, ¿no? Si tiene pleuritis, pues si tiene derrame pleural, extraemos, ¿no? Si tiene pericarditis, le damos su aspirina, colchicina, su ibuprofeno. Entonces, dependiendo qué patología esté, comenzamos a utilizarlo. Y aquí tenemos la tabla del libro de Harrison, donde nos ve, ¿no? Veamos primero por orden, ¿no? Primero es el metrotexate. Ahí tenemos las dosis. En la semana es de 10 a 20 miligramos cada semana, ¿ok? Por vía oral. Y una vez a la semana, su ácido fólico. Hepatotoxicidad. Por eso es importante pedir un hemograma y transaminasas, ¿no? Por mielodepresión. Categoría X, está contraindicadísima. Sus efectos adversos más gastrointestinal. La valoración inicial, un hemograma y un perfil hepático. Hepatitis viral, radiografía de tórax. Vigilancia, hemograma, concentración de creatinina y función hepática cada 2 a 3 meses. Más importante. Luego podemos saltar a la hidroxicloroquina, ¿no? Antes, oftalmo, porque puede generar daño retiniano que es irreversible. También se ha identificado cardiotoxicidad, discrasias sanguíneas. Por eso es importante el fondo de ojo y campimetría cada 12 meses cuando un paciente usa hidroxicloroquina. Sulfasalacina, esto ya no lo vi en la parte práctica, pero sí mucho metrotexate, hidroxicloroquina, incluso los sales de oro. Esta es la sulfasalina, solo por teoría sé, ¿no? que puede ocasionar granulocitopenia, anemia hemolítica en pacientes con deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, como las anemias hemolíticas que lo vieron. Luego tenemos la liflonomida, hepatotóxica, mielodepresión y los inhibidores TNF-alfa. El más usado, a ver, infliximab.
Yo no creo que nos pregunten las dosis del infliximab. El infliximab puede aumentar los riesgos de infecciones, principalmente de bacterias y hongos. Entonces, ahí tenemos que hacer la interconsulta con un infectólogo para podernos, ¿no? Hay que descartar que el paciente no tenga una infección activa. En el caso clínico, no sé si se acuerdan, el paciente estaba con etanercept. Entonces se descontinúa, porque puede, si es una pielonefritis, se debe descontinuar o mantener pendiente. Otro dato en nuestro medio es la TB latente. La TB latente. Esto el infectólogo pedirá cuantiferón, ¿no es cierto? La PPD para ver si el paciente requiere alguna isoniazida para comenzar el tratamiento con el infliximab. Entonces aquí es importante, miren acá el PPD. Miren, la reacción con PPD. Esto para ver TB latente. Lo mismo pasa con nosotros, ¿no? El etanercept, el certolizumab, el golimumab, para ver sobre todo TB latente con PPD. Luego tenemos otros, ¿no? El abatacept, el anakinra. La mayoría de estos, es importante descartar que el paciente no tenga infección activa y TB latente, ¿no? TB latente, infección activa, sobre todo la reactivación con estas. Entonces aquí es importante hacer la interconsulta con el infectólogo. Muy bien. Dentro de la definición provisional del American College of Rheumatology, en cuanto a la remisión, con eso terminamos, doctores. ¿Cuándo voy a decir que un paciente está en remisión? Cuando tiene menor o igual a 1 de articulaciones dolorosas, ya sea dolorosa o hinchadas. Cuando la proteína C reactiva esté menos de 1 miligramo decilitro, principalmente. Entonces, digo, el paciente ya no requiere un corticoide, un anticuerpo o terapia biológica, solo con ibuprofeno, dosis bajitas de corticoides, suficiente para ese tipo de pacientes, ¿ok? Bueno, ya hemos visto los dos casos clínicos, vamos a ver este último, mujer de 35 años, derivada al reumatólogo desde atención primaria por dolores, rigidez creciente en sus dedos y muñecas hace más de 3 meses. La historia familiar revela que su madre había tenido artritis reumatoide, ahí tiene la parte genética, 60%. En la exploración, el paciente estaba pálida por la anemia, asumimos. Sus muñecas presentaban hinchazón, dolorosa, bilateral, simétrica. El paciente mostraba movimientos normales. El resto de la exploración, tranquis. Resultados analíticos, veamos. Factor reumatoide, 160. ¿Cuántos puntos es esto? Los anti-CCPs, 84 unidades internacionales. ANA negativo, proteína C reactiva 18 miligramos decilitro. Y la velocidad de sedimentación globular 48. Es decir, ¿cuántos puntos? Solo desde el punto laboratorial tenemos, doctores. ¿Cuántos puntos tenemos acá? 4 puntos, doctor. Muy bien, 4 puntos, ¿ok? Más la clínica, ¿no? Más la clínica 4. Sus muñecas presentaban hinchazón dolorosa, dice, bilateral y simétrica. Las muñecas, es una articulación grande. ¿Cuántos puntos tenemos hasta ahí? 6 puntos. Excelente. ¿Y con cuántos puntajes hacemos diagnóstico de AR definitiva? Mayor a Mayor a 6. Mayor a 6 Mayor a 6. puntos. Listo. Mayor o igual a Bien, 20. doctores. Ya son todos unos reumatólogos. El paciente ya tiene una AR definitiva, ¿no? Ya son reumatólogos para el examen, ¿no ven? Para el examen. Muy bien. Entonces, a la vista de estos resultados, es evidente que nos encontramos un proceso inflamatorio reflejado por aumento de los reactantes de fase aguda. Tiene positividad para el FR y los anti-CCPs. Nos apuntan a que el paciente puede tener una AR. Los resultados de ANA son negativos. Y miren, 1 a 3 articulaciones pequeñas, 2 puntos. Anti-CCP y factor reumatoide, 3 puntos. PCR y BES, 1 punto. Y duración más de 3 semanas, 1 punto. 7 puntos, ¿no? Más de 6 puntos, AR definitiva, ¿ok? Muy bien, doctores, felicidades por el caso clínico. Ya tienen ahí para leer. Ya esto es ya suave, ¿no? Muy bien, doctores, hemos terminado la clase de AR. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda? Algo con Doctor, relación al libro de referente Harrison?